Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de Mateo. Vamos a estar viendo los capítulos 20, 21 y 22. Dice que el capítulo 20 inicia con la parábola de los obreros de la viña, que es una continuación de las declaraciones de Jesús sobre las recompensas. El capítulo finaliza una sección que parece señalar un punto de inflexión en la acción del Evangelio de Mateo. A partir de este capítulo, del capítulo 20, dice que el ritmo del libro aumenta y el Señor se dirige directamente hacia la cruz. El capítulo también contribuye a eliminar algunos puntos oscuros sobre el estado actual del reino de los cielos. Yo considero que de aquí para allá Mateo nos enseña verdaderamente lo que Jesús vivió en esos últimos días, en esos últimos momentos que él estuvo acá sobre la tierra. Si vemos en el capítulo 20, del 1 al 16, hay una parábola que dice que esta parábola se encuentra únicamente en este evangelio y se trata del dueño de una viña que contrata a unos jornaleros en diferentes momentos del día. Esta parábola dice que establece el principio de la entrega de recompensas, la fidelidad hacia la tarea, más que la cantidad de trabajo realizado, o que su naturaleza espectacular rigen la entrega de los premios. Es decir, no es, sí, ¿verdad?, la cantidad del tiempo, sino la calidad con la que se hace un trabajo. El dueño en la parábola les paga a todos los trabajadores lo suficiente para sustentar a sus familias. La situación social en la época de Jesús era que muchos pequeños agricultores eran expulsados de sus tierras por causa de las deudas que ellos habían adquirido, y era porque era necesario pagar los impuestos de los romanos. Esto incumplía el mandato de Dios de Israel de que la tierra no se le podía quitar a las personas que la trabajaban. Pero por supuesto, eso no le importaba a los romanos. Dice, por consiguiente, grandes grupos de hombres desempleados se reunían cada mañana esperando que alguien los contratara por el día. Eran los trabajadores desplazados, desempleados y subempleados de la época. Los que siguen esperando a las 5 de la tarde tienen poca oportunidad de ganar lo suficiente para comprar el alimento del día para sus familias, pero de todas formas el dueño de la viña les paga incluso a ellos el salario del día completo. Y para algunos esto sonaba injusto, ¿verdad? Para los que habían estado trabajando desde temprano hasta el final del día, cuando les tenían que pagar, pero ellos quizás nunca vieron, ¿verdad?, lo que Jesús estaba queriendo enseñarles a través de esta parábola, ¿verdad? Que lo importante es la calidad del esfuerzo, lo interior, que es lo que ve el Señor en nosotros, que el tiempo que nosotros podemos tener. Quizás en los caminos de Dios, algunos tenemos más de 30 años, 40 años, 50 años, algunos, ¿verdad? No, no creo que tanto, pero sí más o menos podamos tener cierta cantidad de años en el camino del Señor, pero eso no garantiza, ¿verdad? No garantiza que de verdad podamos ser siervos útiles para Dios, porque muchas veces todo lo que se hace es como para vanagloria de uno, ¿verdad? Que vean que yo hago esto por la iglesia, que hago esto, sino que no se trata de eso, no es la forma correcta. No se trata de que alguien que ha venido recientemente a la iglesia y se enfoca y está con todo en la iglesia, esa persona puede hacer más en el reino de Dios que aquel que tiene 30 o 40 años de estar dentro de la iglesia. Esta parábola nos muestra que Dios es libre y soberano, no actúa en base de supuestos méritos, dice, sino de su bondad inmerecida. Este punto es más importante que el hecho de que el Señor llame obreros a diferentes horas. Se trata de eso, de ver que el Señor puede premiar a alguien que recién llega al Evangelio, como puede premiar a alguien también que tiene años en el Evangelio. Y para Dios son iguales, tienen el mismo valor. Dice, el reino de Dios es el reino de la gracia, no uno en el cual el hombre mismo aplica sus derechos. Dice, la bondad de Dios es siempre inmerecida. Necesitamos darnos cuenta de esto para no ser un postrero, es decir, no ser de los últimos, ¿verdad? Aunque dice que los postreros serán los primeros. Dice, aquí se explica bastante bien justo esa frase. Dice, esta parábola nos deja una importante verdad,
y que no son la cantidad de tiempo del servicio, ni la prominencia, ni la importancia de la posición de los factores que determinan la recompensa. Más bien seremos recompensados por la fidelidad a la tarea que Dios nos ha encomendado, sin tener en cuenta cuán pequeña o insignificante podría parecer. Luego vemos en el 20, del 17 al 19, dice que podemos observar el movimiento físico y geográfico de este pasaje de la Biblia. Jesús y sus discípulos se dirigen fuera del Valle del Jordán, aproximándose a Jerusalén, el lugar donde él iba a morir en una cruz. Nuestro Señor no lo pudo explicar con mayor claridad por cuarta vez. Y en este momento crítico, de forma detallada, les está diciendo exactamente lo que les iba a suceder. Lo que le iba a suceder a él. Por alguna razón, dice, los discípulos no lo comprendieron, porque simplemente no encajaban en su esquema. Y además de eso, sin embargo, interpretamos ahora y vemos claramente que la intención declarada de Cristo era dirigirse a Jerusalén para morir. Si reflexionamos, dice, sobre el significado de este hecho, fue allí deliberadamente para morir por nosotros. Esto debería hacernos pensar. Y los discípulos de Jesús sencillamente dice que no podían creerlo. Si nosotros leemos justamente esos versículos, el 17 y el 19, 17, 18, 19 dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Vea qué cambio desde lo que estaba hablando Jesús a lo que sucede después. Y él, cuando yo leía que esta era la cuarta vez que les lo decía, y a pesar de eso, cuando se dio el momento, a los discípulos se les olvidó. Y yo creo que más que olvidársele, era como decir, creo que eso no va a pasar, eso no va a ser así. O sea, Jesús no puede pasar por esta situación. Justamente estaba hablando de eso cuando viene esta mujer a hablar por sus hijos. Eso lo vemos en los versículos del 20 al 28, donde le dice que quiere que sus hijos, uno esté sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Y para Jesús quizás, como decirle eso a una mamá, mire, o sea, no se puede hacer así solo porque usted me lo está diciendo, ¿verdad? Eso creo yo que cualquiera de nosotros lo pudimos haber dicho, pero Jesús es otra historia. Dice: a pesar de esa parábola de la gracia y generosidad de Dios, y a pesar de escuchar que Jesús dice 2 veces que el primero será el último y los últimos primero, los discípulos siguen sin entender la idea. La madre de Jacobo y Juan le pide a Jesús que le conceda a sus 2 hijos los lugares más prominentes en su reino venidero. Por eso le dice: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? A lo que ellos le responden: podemos. Cuando los otros 10 discípulos escucharon esto, se enojaron. Jesús aprovecha esta oportunidad para objetar sus ideas acerca del protagonismo. Vea que acá dice: el problema de nuestro tiempo es que muy pocos cristianos están tratando de ganar siquiera algo. Tenemos que reconocer que la salvación es un don gratuito de Dios, pero necesitamos vivir como el atleta en la pista de carreras, corriendo de tal manera que podamos recibir un premio. Vea qué importante es justamente eso, que a veces a nosotros no nos interesa ganar algo, ni avanzar, ni nada. Pero Pablo, como decía, nosotros tenemos que correr de manera que nosotros queramos alcanzar algo, porque lo que vayamos a alcanzar no va a ser para nosotros ni por nosotros, sino que para ponerlo a los pies de Dios. El verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros, lo que será evidente de distintas formas dependiendo del trabajo y de la situación. Veamos, luego vemos en los versículos del 29 al 34, donde Jesús y sus discípulos siguen yendo hacia Jerusalén, pero van de Jericó a Jerusalén. Y dice que esta es la dirección opuesta a la seguida por aquel hombre de la parábola del buen samaritano, que mientras descendía de Jerusalén a Jericó fue atacado. En nuestro relato, el Señor estaba dirigiéndose de Jericó a Jerusalén
para morir entre ladrones. De verdad que este comentario me llamó muchísimamente la atención porque nunca había yo podido ver que en realidad él sí estaba buscando cumplir con la misión que Dios le había designado. Es decir, estaba yendo por el camino que Dios le había designado. O sea, todo lo que estaba en el camino de Jesús estaba preparándolo para lo que iba a suceder más adelante. Luego dice acá, en este momento, dice que la multitud no pone atención en dos ciegos. Mateo, distinto de Marcos, y Lucas sabe que eran dos ciegos. Al contrario, dice que les reprendió para que se callasen. La multitud, estos no videntes ponen su esperanza solamente en Jesús. La multitud piensa que tienen derecho ante Jesús, pero Él les enseña que los que verdaderamente tienen derecho ante Él son aquellos, y esta es la clave, que se arrepienten y suplican como un pueblo ciego que desea ver la luz. ¿Y cuál es esa luz? Pues la luz de Dios. Nos vamos hasta el capítulo 21, donde vemos del 1 al 11, dice que Jesús se aproxima a la última etapa de su vida. Voluntariamente se dirige a Jerusalén para morir y resucitar. Su entrada a Jerusalén es más que una proclamación solemne o que una entrada festiva. Es la entrada del Rey de Paz que viene a reconciliar a su pueblo con Dios. Vea que era sumamente importante este capítulo porque aquí comienza la entrada de Jesús en un pollino de asna. Y cómo se da todos esos eventos para que puedan encontrar justamente esa asna. Algunos comentarios dicen, ¿verdad?, que Jesús quizás ya anteriormente había hablado con los dueños de que como él sabía que eso iba a suceder y que quería hacerlo de esa manera, que cuando alguien llegara a preguntar si podían llevarse esa asna, ellos dijeran, ¿verdad?, que era porque el Señor la necesitaba y que se la dieran. Entonces me pareció algo muy lógico, de verdad, pero porque algunos otros también lo ven esto como un milagro que se dio también, porque los dueños del pollino de asna fácilmente decidieron que sí se lo llevaron. Luego vemos acá, se da por sentado que nuestro Señor estaba demostrando su humildad al cabalgar sobre aquel asno, pero no solo fue eso. Este pequeño animal fue montado por reyes. En nuestro tiempo, esto equivaldría a entrar en una ciudad conduciendo un coche de lujo como un Rolls Royce. El asno era un animal de paz, contrariamente al del caballo, que era considerado un animal de guerra. Cuando Jesús entró en Jerusalén sentado sobre este pequeño y pacífico animal, se estaba ofreciendo a sí mismo como rey. Y a pesar de esa actitud, el profeta dijo que Jesús era humilde. Es posible que él nunca hubiese entrado antes en Jerusalén por esa ruta, como se ve en el Evangelio de Juan. Generalmente entraba por la puerta de las ovejas y en una forma muy discreta, ya que esa era la puerta por la que traían los animales para los sacrificios. Pero esta vez, aquí lo vemos cabalgando y entrando como un rey. Y aquellos que se encontraban con él le reconocían como un rey. Esta definitivamente que era una ocasión, para toda la multitud, para todo el pueblo, para aceptarlo o rechazarlo. Luego nos vamos a los al capítulo 21 de los versículos 12 y 13, cuando dice que después que él entró en el templo, se asombró de lo que vio, y lo que debía ser una casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. El templo debía ser un lugar de culto, meditación tranquila, contemplación, alabanza y devoción, donde el pueblo de Dios pudiera acercarse a él y buscar sus bendiciones, pero lo habían convertido en un mercado de gente codiciosa. ¿Qué aprendemos de eso? Cuando estemos en la casa de Dios debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para enfocarnos en Dios, porque la gente ahí había perdido totalmente perspectiva, propósito, todo, porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos que buscar de Dios. Luego, de los versículos 18 al 22, dice que ahí se da un acto muy peculiar, y es que Jesús dice que tenía hambre, vio una higuera, esperaba encontrar higos en esa higuera y se dio cuenta que no habían higos. Entonces él vino y maldijo esa higuera y esa higuera se secó. Entonces dice acá,
pero al no hacer con ellos lo que hizo con la higuera, Jesús manifiesta que su perdón hacia ellos es una enseñanza para los discípulos. Su sufrimiento no le hace ser una persona débil, sino que en su poder soporta su padecimiento voluntariamente. Y justamente este momento es catalogado como uno de los milagros destructivos, podemos decir así, de Jesús, ¿verdad? Porque algo que no le daba fruto, simplemente, o sea, lo maldijo y se secó. Y Jesús no hace eso con nosotros, de verdad. Él quiere que llevemos fruto. Él quiere que demos fruto. Y a pesar de que no llevamos, Él tiene misericordia de nosotros, nos da la oportunidad de que podamos hacerlo. Y Él no actuó, así como lo hizo con la higuera, no actuó como a nosotros. O sea, el Señor a nosotros nos da diferentes oportunidades para que nosotros podamos llevar frutos y frutos dignos, de verdad, que puedan decir, esta persona es un hijo de Dios. Esa persona está dando fruto porque lleva a otros a que conozcan a Dios. Luego vemos de los versículos 23 al 27, dice que los principales sacerdotes y ancianos representaban la autoridad religiosa establecida, controlaban el templo, interpretaban la ley, mantenían el status quo con Roma. Ven a Jesús actuando como una autoridad que no provenía de ellos, obviamente, ni de ninguna escuela rabínica. O sea, estaban dando cuenta de que, bueno, como Jesús tiene esta autoridad, si no está con nosotros, no debería de tener autoridad, ni tampoco ha estado en ninguna de las otras escuelas que están acá. Entonces, Jesús no responde directamente, en cambio les hace una pregunta maestra. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Todos se quedan deliberando. Si decimos del cielo, Jesús dirá, porque no le creíste. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Si decimos de los hombres, el pueblo se enojará porque todos consideran a Juan profeta. Y entonces, para ellos, la respuesta final fue, no sabemos, ¿verdad? No se querían comprometer ni con una cosa ni con la otra. Jesús concluye, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos sabían las respuestas, obviamente sí, pero no querían comprometer su palabra con Jesús, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que dijeran los iba a comprometer. Entonces es mejor decir no sabemos. Y yo creo que muchas veces nosotros los hijos de Dios somos así. Cuando no queremos, decimos no quiero comprometerme con la obra de Dios. Está bien, voy a la iglesia, estudio, pero hasta ahí no quiero más. Pero Dios siempre va a querer más y más de nosotros porque somos capaces. Y porque Él ha puesto su mirada en nosotros y nos ha hecho sus hijos y sabe que somos capaces de poder llevar su palabra a otros. Y para eso nosotros nos debemos de capacitar, y estar en el colegio de teología es parte de eso, porque nosotros estudiamos, aprendemos y relacionamos muchas cosas que vemos en la palabra que no las estudiamos por nosotros mismos. Dice, aquí vemos un bíblico principio y muy profundo. La autoridad divina se reconoce por la fe y la obediencia y no por debates intelectuales. Sumamente clave. No es si esto es más o esto es menos, sino que es por la fe y la obediencia. Luego nos vamos a los versículos 28 al 32. Jesús ahí les cuenta una parábola de dos hijos. Un padre pide a sus dos hijos que vayan a trabajar en la viña. El primero le dice, no quiero, pero después se arrepiente y va a hacerlo. El otro le dice, sí voy, y no fue. Entonces, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? El primero. Entonces la aplicación directa y dura es, de cierto os digo que los publicanos y las rameras entran antes que vosotros en el reino de Dios, porque ellos creyeron a Juan el Bautista y se arrepintieron, mientras que los líderes, ni aún después de verlo, os arrepentisteis para creerle. O sea, que es más fácil que alguien que ha cometido un pecado, indistintamente de cuál pueda ser el pecado, se arrepienta y reconozca a Jesús, que alguien que crea estar bien, que no ha cometido pecado. Para esa persona va a ser más difícil acercarse al reino de Dios porque cree que es buena persona y que se lo merece. O sea, no es algo que se pueda ganar, ¿verdad? Pero esa persona podría pensar que sí, porque muchas veces decimos, no, es que lo que yo tengo es fruto de mi esfuerzo, de lo que yo he hecho, de lo que yo me merezco. Pero la gracia de Dios, la salvación de Dios no es así. Eso es algo inmerecido. De verdad, no lo merecemos, pero Él nos lo da. La viña significa Israel, el Padre es Dios y los hijos representan dos respuestas al llamado divino. El primero son los pecadores,
Y el segundo, los líderes religiosos. Vean lo que estábamos hablando acá. Luego, para ir finalizando este capítulo, dice que la viña a menudo es un símbolo de Israel. La parábola es muy extraña. En la realidad, ningún hombre actúa así. Por lo tanto, esta parábola revela claramente cómo actúa Dios. Él hace lo que ningún hombre jamás haría. Dios envió a Juan el Bautista y a su propio hijo para recoger los frutos de una verdadera conversión. Nos vamos hasta el capítulo 22, donde esto ya tiene como un mayor profundidad, ¿verdad?, de estudio. Mi recomendación de siempre es que usted pueda leer cada capítulo, luego leer su material, ver el video, para que usted pueda ir relacionando, ¿verdad?, cada una de las cosas que vemos acá. El versículo 11 habla de un vestido de boda. Dice, estar vestido de boda simboliza un estado de preparación, una posesión presente de la genuina fe en Cristo y la continua obediencia hechas posibles mediante la gracia de Cristo. Es decir, que estamos listos, ¿verdad? Porque con todo lo que nosotros hacemos, estamos bien y estamos listos para eso. Donde dice en el versículo 14, pocos escogidos, se le hace el llamado a la salvación a muchos. Sin embargo, los pocos escogidos para heredar el reino de los cielos son los que responden al llamado de Dios. Se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. Por eso dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. El Señor ha venido por todos, pero no todos lo aceptan, no todos lo siguen, no todos creen que Él puede hacer algo por sus vidas. Definitivamente que eso no es de todos. En el versículo 30 se menciona algo que dice, ni se casarán. Esta frase y esta enseñanza no significa que los casados perderán su identidad particular, de modo que no se reconocerán unos a otros. Más bien, la relación con el cónyuge terrenal habrá de ser más profunda y espiritual, y aunque ya no será regida por la unión conyugal como en la tierra. Porque en el versículo 30, si nosotros leemos 22:30, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Es decir, no va a haber esa parte, ¿verdad?, de vamos a ir a una boda. No, porque ahí todo va a estar rodeado de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que va a llamar más nuestra atención, que alguien pueda fijarse en alguien para casarse, obviamente. Dice, la pregunta que estaban planteando aquí los saduceos pretendía demostrar lo absurdo que es creer en la resurrección de los muertos. Sin embargo, dice, este desafío se basa en suposiciones completamente erróneas acerca de las escrituras y del poder de Dios. Eso lo vemos en el 29, un versículo antes, donde dice, entonces respondiendo Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, ellos estaban cuestionando a Jesús, pero Jesús también sabía cómo hablarles, cómo decirles las cosas para que ellos pudieran entender. Los saduceos no creían en la resurrección y citaron la historia de una mujer que se casó con un hombre que más tarde murió. De acuerdo con la ley del levirato citada en el Deuteronomio 25, el hermano de su marido se casó con ella para perpetuar la descendencia del hermano muerto, pero también murió y lo mismo le sucedió a los demás hermanos. En este caso, los saduceos demostraron su ignorancia en dos áreas. Uno, las sagradas escrituras, que es lo que les estaba diciendo Jesús. Y dos, el poder de Dios. La Biblia no dice que aquellos que fuesen ángeles, tampoco nosotros seremos ángeles en el cielo, sino como ángeles. Dice algo similar, algo parecido, en el sentido de que en el cielo no nos casaremos, pues ahí no será necesario continuar la descendencia por medio del nacimiento. Ello no significa que un marido y su mujer, que en la tierra estuvieron muy unidos, no puedan permanecer unidos en el cielo si así lo desean. Y créanme que esta es una posición, ¿verdad?, de los comentaristas muy acertada. Y estoy muy de acuerdo. Que vaya a pasar así no es algo que sí va a suceder así, ¿verdad? Porque eso de que nos vayamos a conocer en el cielo, hay que otro tema, ¿verdad?, de lo que hablar, definitivamente. Pero no vamos a entrar en detalles y no es el punto medular de lo que estamos viendo ahorita, que es un repaso acerca de Mateo. Dice que un intérprete de ley mencionado en el versículo 35 era un experto y maestro de la ley de Moisés. Cuando dice en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios
Lo que Dios pide de los que creen en Cristo y reciben su salvación es amor ferviente. Los que de verdad aman a Dios desearán compartir su sufrimiento, promover su reino, vivir su honra y respaldar sus normas de justicia en la tierra. Ahí le mostramos el amor a Dios. El amor de Dios debe ser sincero y dominante, inspirado por el amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por todos. O sea, el amor de Dios a veces parece tan incomprensible. Es decir, nuestra mente finita, humana, no podemos entender cómo el amor de Dios permitió entregar a su Hijo para que muriera por nosotros. O sea, yo creo que cualquier papá en sus cabales jamás lo haría, un ser humano, pero Dios es Dios. El amor a Dios incluye fidelidad a Él, fe como firme y constante adhesión a Él, devoción sincera a las normas justas de Dios, deseo de la presencia y comunión con Dios. En el versículo 39 termina con amarás a tu prójimo. Se requiere que los hijos de Dios amen a todas las personas, incluso a sus enemigos. También se les ordena que amen de una manera especial a todos los que de verdad hayan nacido de nuevo. El amor de los creyentes a sus hermanos en la fe, su prójimo y sus enemigos debe estar subordinado su amor y devoción a Dios y bajo su control y dirección. O sea, amar a nuestro prójimo es el gran reto de todos los días. Y sé y he escuchado muchas expresiones donde hay prójimos difíciles, sí, pero es algo que Dios nos pide y es algo que sí podemos hacer porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él y Él nos ama a todos. El amor de Dios es el primero y grande mandamiento. Por eso, en la práctica de amor a todas las personas, nunca se debe cuestionar en cuanto a la santidad de Dios, su deseo de pureza, su voluntad y sus normas, como se revelan en las Escrituras. Así que amar a Dios sobre todas las cosas es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y agregó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.